Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores y visitantes a este su canal Mundo Binario? Nuevamente les doy la bienvenida y en esta ocasión vamos a trabajar un tutorial sobre el entorno de uno de los programas a los que se le dice un poquito más complicados que existen dentro del Office, que sería el Excel, y no es porque resulte complicado, sino de que es un programa que requiere de práctica y de estar constantemente pues, en la materia, en la práctica de este programa, para poderle hallar el sentido, ver cómo se trabaja y qué es lo que podemos realizar con este software. En esta ocasión vamos a tener un pequeño tutorial del entorno de trabajo de Excel para que aprendamos cuáles son las funciones muy básicas de este programa y podamos poner en práctica esto en aquellas tareas que nos estén solicitando nuestros profesores. Sin más que agregar, entonces vamos comenzando. Lo primero que tenemos que echar a notar es que si nosotros empezamos con nuestro Excel va a aparecer totalmente en blanco. Esto lo acabo de agregar yo, esta información, pero nos va a aparecer una hoja totalmente en blanco con su cuadrícula como la vemos en el fondo. Si yo abriera otra hoja aquí abajo, prácticamente al abrir nuestro Excel nos aparecería totalmente así en blanco. Pero como yo ya ingresé datos, pues aquí vamos a trabajar con esto que está escrito. Vamos a conocer un poquito el programa. Lo primero que tenemos que entender y apreciar es que Excel se divide en letras, como podemos ver acá arriba, y en números, como podemos ver en nuestra parte izquierda de la pantalla. Estas letras o estas ranuras que vemos acá arriba de letras se les llama columnas, se los estoy escribiendo aquí. Las columnas están identificadas con una letra en orden alfabético, es decir, columna A, columna B, columna C y así sucesivamente. Esto es como si nosotros realizáramos una tabla en Word, pero en este caso aquí en Excel van a estar nombradas con una letra. Por el caso contrario, las filas están identificadas con un número. En este caso sería fila 1, fila 2, fila 3 y así sucesivamente. A la combinación de una columna y una letra se le llama celda. Quiere decir que si tenemos en información, si nos dan una información para colocarnos en la columna o en la celda más bien A6, yo tendría que irme a la columna A, fila 6. La información tendría que estar en esta celda. Si de pronto me dicen vete a la celda K12, pues entonces voy a buscar la columna K y me voy a ir a la celda 12, que sería esta. Ya está ocupada con texto. En realidad no está ocupada con texto, pero ahorita lo explico. El caso es que la combinación de una columna y una fila hace una celda, y en las celdas es donde nosotros ingresamos la información que vamos a trabajar. En las celdas es posible escribir cualquier cosa, desde signos, letras, números, lo que a mí se me pueda llegar a ocurrir. Tengo en esta celda, tengo escrito texto, tengo en estas celdas escritos dígitos y tengo en estas celdas escritos signos o símbolos en este caso. Puedo escribir lo que prácticamente se me venga en mente. También existe un espacio en este entorno de Excel que se llama la barra de fórmulas. Esta que está acá arriba, en donde está parpadeando mi cursor, sería la barra de fórmulas. Aquí también yo puedo escribir, pero necesito tener una celda seleccionada. Por ejemplo, si yo quiero escribir vamos a ponernos aquí en J1, tengo que seleccionar primero la celda y después me pongo a escribir en la barra de fórmulas. Por ejemplo, voy a poner ABC. Si se fijan, lo que yo escribo aquí arriba también se viene reflejada en la celda que está seleccionada. Esa también es una opción para escribir. Muchas veces esta opción nos permite modificar algo que a lo mejor, por ejemplo, en este texto largo puedo yo corregir o agregar algo acá arriba para que se vea reflejado en el texto que tengo en la celda C3. Esa función sería, o más bien para eso yo utilizaría la barra de fórmulas, aunque más adelante en la práctica vamos a ir viendo que también aquí se pueden crear fórmulas o funciones que me permitirán llegar a resultados en mis operaciones un poquito más concretos. Bueno, Excel no es un programa como Word o como PowerPoint en donde yo voy a escribir mucho texto y tan. No es un procesador de texto ni es un programa para crear presentaciones electrónicas. Excel es un programa que está destinado a la realización de bases de datos, de tablas, de fórmulas, de operaciones matemáticas, entre otras cosas. Por lo tanto, el querer
escribir demasiado texto en Excel va a ser una tarea muy pesada y que no es muy recomendable. Por lo tanto, vamos a tener que ser muy prácticos en el uso del texto combinado con los dígitos. Para ello, el lenguaje de Excel es muy específico. Yo no puedo venir y decirle multiplícame Excel 5 por 5 y con eso ya es suficiente, sino que aquí yo necesito escribir en un lenguaje que el programa me entienda. Para eso yo tengo ciertas operaciones básicas que me van a resultar útiles al momento de yo hacer mis operaciones. Si yo quiero hacer una operación o si yo quiero escribir alguna fórmula o alguna función en Excel, yo tengo que iniciar siempre con el signo igual. Por ejemplo, si yo quiero que en esta celda, en K19, me aparezca la fecha y la hora del día de hoy, yo puedo escribir igual, que sería el signo con el cual yo inicio mis operaciones y mis funciones. Voy a escribir ahora y doy Enter. Si se fijan, aquí me aparece tanto la fecha de hoy como la hora en la que estoy. Y acá en la barra de fórmulas me aparece lo que yo escribí. Esta función obviamente yo ya me la sé. Hay muchas funciones en Excel, pero es un ejemplo para que ustedes vean que cualquier operación o cualquier fórmula o función que yo vaya a iniciar con Excel, siempre necesito ponerla primero con el signo de igual, como lo acabo de hacer en esta operación o en esta función. Ahorita más adelante vamos a aprender cómo se hace ya con todas las operaciones como tal. Bueno, el punto es que para iniciar una operación el signo es el igual. Para hacer una suma, el signo que voy a utilizar es el de más, la cruz que está aquí. Para hacer una resta sería este guión. Para hacer multiplicación sería un asterisco. Para hacer una división sería la barra diagonal. Y para tener una prioridad en las operaciones o agrupar alguna operación sería un paréntesis, pero esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a hacer una demostración. Acá yo tengo números del 1 al 10. Si se fijan, yo voy a hacer una suma. ¿Cómo voy a empezar a hacer la suma? Bueno, primero voy a hacer el signo igual. Lo voy a poner aquí en la celda L7. Voy a poner el signo igual y voy a seleccionar, quiero sumar 6. Si se fijan, se selecciona L4. También puedo escribir directamente L4, pero yo voy a hacerlo con el mouse para que sea más fácil. Voy a seleccionar L6, L4, perdón, y es el valor que tiene, es el 6. Voy a hacer una suma, es decir, voy a presionar la cruz, que sería el signo de más, como lo estoy indicando aquí. Quiero sumar 6 más 3. Si se fijan, es igual a L4 más N3. Esto me sirve a mí para cuando yo tenga valores escritos en alguna celda. Si yo doy Enter, se me va a realizar automáticamente la suma. Yo puedo ver aquí el dígito 9, 6 más 3 es igual a 9, y lo puedo ver acá en la barra de fórmula tal cual yo lo escribí. Ahora, también lo puedo hacer directamente. Puedo escribir el signo igual, puedo sumar 6 más 3, doy Enter y sigue siendo el mismo valor. La diferencia es que aquí yo ingresé los dígitos tal cual y acá seleccioné las celdas en donde se encontraba la información que yo necesitaba. Para hacer la resta es lo mismo. Tengo que poner el signo de igual, tengo que seleccionar algún valor, por ejemplo 10, voy a restarle menos 10 menos 5, me tiene que dar 5, ahí está. Para hacer la multiplicación es igual, voy a multiplicar 6, presiono el asterisco, por 3, tiene que darme 18. Y para hacer una división, igual coloco el signo de igual, voy a poner 4, agrego la barra diagonal, 4 entre 2, me tiene que dar 2. Ahí está. Yo puedo corroborar todas mis operaciones en la barra de fórmulas si yo selecciono la celda correspondiente. Del mismo modo, yo podría hacer las operaciones ingresando los dígitos manualmente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero agrupar operaciones para que se realicen de forma automática? O más bien para que tengan una cierta prioridad a la hora de hacer la operación. Por ejemplo, yo quiero que, voy a poner el signo igual, 9 más 3
se sume menos, recuerden no dar espacio, voy a abrir un paréntesis, aquí voy a poner 8 por 2, cierro el paréntesis. ¿Qué estoy diciéndole aquí a Excel? Aquí yo les acabo de poner que lo que está dentro de los paréntesis siempre va a tener prioridad en alguna operación o me va a agrupar una operación para que se realice primero. Vamos a tratar de relacionar los paréntesis como si fuera una prioridad. ¿Qué pasa en esta fórmula? A pesar de que primero esté el 9 más 3 y tenga un signo de menos aquí, lo que primero va a hacer Excel es multiplicar lo que está entre paréntesis, porque para eso estoy poniendo los paréntesis, para que sea prioridad esta operación. Quiere decir que aquí primero Excel va a poner 8 por 2, después va a hacer 9 más 3 y me va a restar el resultado menos lo que resultó de 8 por 2, que sería en este caso 16. Si yo doy Enter, me va a salir un número negativo porque no pensé en el resultado, simplemente escribí al azar, pero en este caso es menos 4. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho al revés? Si yo hubiera puesto aquí los paréntesis, por ejemplo aquí, y le hubiera quitado los paréntesis a 8 por 2. Primero, Excel lo que hace es sumar 9 más 3, porque tengo esta operación entre paréntesis. Después va a multiplicar 8 por 2 y me va a restar el resultado de 9 más 3 menos 8 por 2, que prácticamente sería el mismo resultado. Esto es para cuando yo tenga a lo mejor alguna operación demasiado larga o que tenga que priorizar algún tipo de resta o algún tipo de división o algún porcentaje, que sé yo, según la operación que esté realizando. Para eso me sirven los paréntesis, para yo tener esa prioridad y agrupar operaciones para que las realice primero el programa. Porque, ¿qué sucede cuando no hay un paréntesis? Si yo escribiera, por ejemplo, voy a poner aquí 7 menos 5 más 3 por 3. Excel, cuando no detecta paréntesis, siempre va a tener como prioridad la multiplicación. Por eso lo estoy escribiendo de este lado. Las prioridades sin paréntesis siempre va a ser número 1 la multiplicación y después las operaciones que estén de izquierda a derecha. En este caso, aunque no haya paréntesis aquí, Excel siempre va a multiplicar primero 3 por 3, después va a restar 7 menos 5 y va a sumar al final el resultado de 7 menos 5 más 3 por 3, en este caso más 9. Si yo le doy Enter, el resultado sería 11. Esto lo debemos de tener siempre bien presente, porque si nosotros no incluimos paréntesis en alguna operación y tenemos multiplicaciones dentro de ella, recuerden, Excel siempre va a multiplicar primero aquella operación que no tenga ningún paréntesis, siempre y cuando obviamente pues dentro de la operación esté una multiplicación. Tenemos que acordarnos siempre de eso al momento de redactar nuestras fórmulas o nuestras operaciones. Pues a grandes rasgos, esto sería las operaciones básicas con Excel. No es como que lo más difícil del mundo entenderlo, es una cuestión de práctica, pero sí tenemos que acordarnos pues de las cosas que les acabo de decir para cuando nosotros estemos realizando la operación sepamos qué es lo que vamos a incluir. Ahora, ¿qué puedo hacer también en Excel? Algo para conocer un poquito las herramientas que trae este programa. Yo puedo crear tablas rápidas. Vamos, tengo aquí una tabla, yo escribí información, no la he editado totalmente. Yo quiero hacer una tablita con la cantidad de niños con los siguientes uniformes. Quiero saber cuántos niños en el grupo A traen uniforme rojo, cuántos traen azul y amarillo, cuántos en el grupo B y cuántos en el grupo C. Voy a poner números totalmente al azar. Lo primero que voy a hacer es escribir esos números. Por ejemplo, niños con uniforme rojo fueron 4 en el grupo A, con uniforme azul fueron 5 y acá fueron 7. Acá al azar voy a poner un 3, un 4 y un 5. Y acá voy a poner un 7, un 10 y un 4. Bien, yo puedo convertir esto en una tablita. ¿Cómo le voy a hacer? Pues primero vamos a darle forma de tabla. Lo que voy a hacer es seleccionar toda mi tablita con todo y el título y voy a buscar en donde se encuentran las bordes
de las celdas. En este caso es este icono, este botón que tengo aquí. Voy a buscar cuál es el borde que más se apegue a lo que estoy buscando. Voy a ponerle todos los bordes y si se fijan ya se marca todo el espacio de mi tablita que estoy realizando. Yo puedo también poner a lo mejor un borde grueso al exterior para que se vea más resaltado, o puedo poner simplemente el borde exterior. Le voy a quitar todos los bordes, le voy a decir aquí sin borde y después solamente voy a poner el borde exterior. Aquí ya estoy delimitando lo que sería mi tablita. ¿Qué puedo hacer después? Quizás puedo centrar, como si estuviera utilizando Word, mis títulos de estas columnas, de estos encabezados. Le puedo poner negritas, puedo ponerle quizás un relleno a mi tabla, al grupo A, de este color, a lo mejor de este color a este otro. Y al grupo C le voy a poner de este color. También puedo cambiar el color de letra, quizá ponerlo este color. Acá quizás la pongo en un azul y acá quizás la dejo así en negro. Puedo hacer prácticamente lo mismo con estos datos. Con mis números los puedo centrar, los puedo poner a la derecha, los puedo poner a la izquierda, dependiendo cómo sean las necesidades y los requisitos que me estén solicitando. Ahora, el título, yo puedo utilizar este botón que se llama combinar y centrar para que todas estas celdas que están seleccionadas, si se fijan son 4 columnas, se combinen y se hagan una sola. Presiono el botón combinar y centrar y si se fijan ya solamente es una sola celda. Desaparecieron las demás líneas de las celdas que componen este título. Y ya le puedo ya dar negrita, le puedo ya dar negrita, le puedo cambiar incluso el tamaño, le voy a poner un 15 para que resalte como título. Y vamos a cambiarle quizás el tipo de letra. Vamos a poner en, pues no sé, vamos a dejarle en una cambio. Obvio, esto sucede con mi título porque el texto es demasiado grande para que pueda observarse. Esto lo hice yo a propósito porque muchas veces nos va a suceder esto, que el texto no va a caber en nuestras celdas, estén combinadas o no, y de pronto puede que nos preocupe o que no nos guste cómo se ve el diseño. ¿Qué puedo hacer yo al respecto con esta situación? Muy sencillo, tengo la opción número 1, que es la más común y que es la más sencilla de todas, que sería ampliar el tamaño de mis celdas. En este caso, por ejemplo, si se fijan, si yo tengo el cursor aquí, en la columna I, en la parte superior, aparece como una forma de flecha apuntando hacia abajo. Eso quiere decir que si yo doy clic se va a seleccionar toda la columna. Observemos. Pero de pronto, si pongo el cursor entre una columna y otra, por ejemplo entre I y entre J, se fijan que el puntero del mouse cambia como si fuera una línea con 2 flechas apuntando en a diferentes lugares. Esta función, si yo doy clic, me permite arrastrar y hacer más grande o más pequeña una columna. En este caso, yo necesito, por ejemplo, que esta columna se abra un poquito más. Puedo abrir un poquito más. Y ahí está. Ya se ve totalmente el título de mi tablita que estoy diseñando aquí. Pero obviamente cuando yo abro mi columna, la información que se encuentra dentro de esa columna también se va a abrir. ¿Qué puedo hacer para que eso no pase? Bueno, voy a regresar a hacer chiquito esta tabla. Puedo hacer, en lugar de darle un tamaño tan grande, quizás lo que pueda hacer sería bajarle el tamaño del texto. Bueno, un 12 es muy pequeño, creo que exageré. Un 12, de acuerdo a lo que yo estoy buscando. O, en su defecto, lo que puedo hacer es darle clic a ajustar texto. En este caso, ajustar texto me ajusta el texto de mi tabla a la anchura de la columna, pero si se fijan desapareció lo demás de los uniformes. En este caso yo también puedo bajar y ampliar la selección aquí con la fila, de manera de que se pueda observar lo de mis uniformes.
Esa sería otra opción para ampliar el espacio de mis títulos, ya con la opción de ajustar texto seleccionada. Si yo le quito la selección de ajustar texto, obviamente vuelve a hacerse totalmente de corrido la información y no va a caber en mi encabezado, en mi título. Ya ustedes sabrán si acomodan con ajustar texto, si lo que hacen es ampliar las columnas o si lo que hacen es ampliar las filas. Ya eso depende del manejo que le den a su tabla. Y recuerden siempre que lo que está en las demás filas o en la misma fila que nosotros estamos ampliando o en las columnas que estamos ampliando, pues también se va a ampliar ese dato. Pues a grandes rasgos este es el trabajo que hay en Excel. No es un trabajo complicado, es una cuestión de tener paciencia, de saber aplicar las operaciones básicas, de saber que todo empieza con igual, cuáles son las prioridades dentro de mi trabajo, entre otras cosas. Ya ustedes cuando les encarguen hacer alguna tabla, pues ya la pueden decorar, la pueden modificar, le pueden poner sus colores, su texto, como ustedes creen que sea más conveniente. Recuerden siempre utilizar los bordes para que quede resaltado la información dentro de la tabla que estoy realizando, porque si no le ponemos bordes quizás se vea un poquito encimado con el fondo de las celdas, de toda la cuadrícula que tiene la hoja de Excel. Pues bien, esto es lo que compone este primer acercamiento al programa. Como les comenté al principio, son funciones muy sencillas, son cosas muy sencillas de aprender, pero que con la práctica obviamente vamos a irlo mejorando, paso a paso y poco a poco. Espero que este video les haya sido de su agrado y les haya ayudado a completar sus tareas y nos vemos en un nuevo tutorial aquí en su canal Mundo Binario. Que estén bien, hasta luego.